Empezamos nuestra 10ª meditación. Que Dios te conceda su gracia al escuchar, como a mí al predicar. Soy el Padre Miguel Segura, director de vocación.org, y nos ponemos en manos del alfarero. Al considerar los novísimos, las postrimerías, al considerar la muerte, el juicio, hemos considerado ya antes el cielo también, tenemos que considerar otra realidad que Dios nos ha revelado y que es el infierno. Es como un progreso de la purificación también en nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar evangelizada. Bueno, pues la reflexión sobre el infierno es necesaria. Es necesaria porque nuestro corazón tiene un gran anhelo de justicia, que si uno no tiene las ideas ajustadas o acordes a la revelación de Dios, queda sin satisfacer. El infierno es la cristalización de un estado eterno de odio. Es como la eternización del odio. Y es inimaginable, porque aquí sí que tenemos la experiencia del odio. Seguramente hemos o asistido o sentido el odio, pero siempre está mezclado con algo de amor. Odio, te odio a ti, pero amo a mis hijos. Odio a esta persona, pero amo a mi país. En la eternidad, no. Y no se trata ahora, en estos ejercicios espirituales predicados, de hacer teología, sino que se trata de afrontar esto de modo existencial. Hay que meditarlo con muchísima serenidad. ¿Por qué? Porque es una realidad que choca con la inteligencia. Dolor, fracasos, sufrimientos. Todo esto se ve como un atentado. Ante ello reaccionamos espontáneamente así, ¿no? Esto es un atentado. O sea, dolor, fracaso y sufrimientos es un atentado contra mi vida. Esta es la mentalidad del mundo y por lo tanto el infierno se ve como la injusticia más radical, como el atentado más radical. Se tiende a pensar que no, bueno, esto es un mito. ¿El infierno es un mito? No, no es un mito. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué lo traemos a colación? Con tantas cosas hermosas que hay que meditar, ¿por qué vamos a meditar ahora en la realidad del infierno unos minutos? Porque estamos buscando algo muy específico, que es purificar mi amor, purificar mi corazón. El infierno es perder el derecho a amar. Yo, que nací para amar y ser amado, puedo perder mi derecho a amar. Y no por maldad de Dios. Tenemos que profundizar esto. Si esto es una realidad, si esto es una posibilidad, tenemos que dedicar algún minuto para profundizarla. Este punto sobre el infierno nos tiene que ayudar también a afianzar, por un lado, el conocimiento del pecado, porque estamos viendo su consecuencia última. Y tenemos que ver ese conocimiento del pecado a fondo. Y por otro lado, además de conocer con la cabeza el pecado, tenemos también que llegar al rechazo cordial de todo lo que pueda tener algo que ver con el pecado en mi vida. Para esto sirve también la meditación del infierno. Es una meditación que tenemos que hacer ante Cristo crucificado. Y lo hacemos en un coloquio continuo con Él. No es una meditación para crear un estado de miedo, tampoco es una meditación para aprovechar y preparar la confesión general. Es un error también cuando he podido hablar con otros sacerdotes, con otras personas que predican ejercicios espirituales. Es un error usar esta meditación sobre el infierno para atemorizar a los chicos de los colegios o para obligarles a ser buenos por temor. Eso no funciona. Sino que hay que enfrentar esta realidad serenamente. Vamos a ver de qué trata esto. ¿De qué trata esto y qué consecuencias tiene sobre mi vida espiritual? Resulta que el hombre, la persona humana, el ser humano, ha sido llamado a la amistad con Dios. El hombre niega su condición de criatura y de hijo y le falla al amor. Eso es el infierno. Si yo me enfrento a la realidad del pecado, mi mente lo percibe como un desorden gravísimo.
El pecado es un gran desorden. Es un hecho que tiene consecuencias devastantes en el tiempo y también en la eternidad. Y por otro lado, nuestro corazón aborrece este obstáculo molesto, este freno en el plan con Dios, esta ofensa gravísima. ¡Qué desastre es el pecado! Es que trastoca todo, estropea mi vocación, estropea mi futuro y estropea mi eternidad. ¿Qué es esto del pecado? ¿Cómo puede ser que el pecado siga ganando partidas en mi vida? No solamente vamos a comprender un poquito mejor la malicia del pecado, sino que también queremos penetrar las consecuencias últimas y las consecuencias definitivas que tiene el pecado en mi vida. ¿Y para qué hacemos esto? Pues para reforzar en mi alma este rechazo y esta decisión ante el pecado. La meditación en concreto del infierno tiene como fin principal, la gratitud a Dios. Porque Dios es tan misericordioso que me libra de él a través de Cristo crucificado. El infierno es la puerta que ha cerrado Cristo crucificado. Es como si Cristo crucificado se pusiese delante para que ya no pasase nadie más. ¿Puedes ir al infierno? Sí. Tienes que apartar a Cristo de la puerta del infierno con un pecado. Pero si no, Él se ha puesto ahí. Así que vamos a pedir, como si fuese una profundización mayor en lo que hemos visto en las meditaciones sobre el pecado y sobre mi pecado, a través de esta consecuencia última del pecado. Y os ofrezco a continuación unas reflexiones sueltas para que las uséis en el coloquio con Cristo crucificado. Lo primero es que no es cierto que Dios haya creado el infierno. No es cierto que sea un lugar de tormento y de venganza, como a veces podéis haber escuchado alguna vez, o sea, a algún artista se le ha ocurrido representarlo así. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Por eso el infierno no es un lugar creado por Dios. El infierno es un estado del alma que necesita de Dios como los pulmones necesitan el aire para respirar. Tenemos que tener muy claro esto porque Dios no expulsa a nadie. Pensar que Dios expulsa a alguien y lo manda al infierno sería perjudicial. Dios no es un verdugo, sino que el infierno es el respeto que Dios tiene a mi libertad. Existe el infierno porque existe el respeto de Dios hacia lo que yo decida. El infierno nos ayuda a entender mejor el cielo. El hecho de que exista el infierno significa que el cielo no es un campo de concentración. Cristo, en su corazón, dice siempre: Padre, hágase tu voluntad. Así está siempre el corazón de Cristo. Pero a otros les dice Dios: muy bien, que se cumpla para siempre tu voluntad. Quien rechaza a Dios no puede ser feliz en el cielo. O sea, imaginaros, sería como una vaca en una iglesia, o como un sordo en un concierto, que estaría preguntándose qué hace ahí tanta gente moviendo los brazos y haciendo fricción sobre unas cuerdas si no significa nada. El beato Columba Marmión tiene una serie de libros que ya hemos mencionado, y en el libro Cristo Ideal del Sacerdote, que es excelente, un libro que a mí me ha ayudado mucho y siempre he escuchado alabanzas por parte de los sacerdotes mayores con los que he tenido dirección espiritual o me he confesado, muy denso, pero escrito por un santo, pues menciona que existe en nosotros una enorme necesidad de dicha, una enorme necesidad de felicidad, ¿no? Así lo explica Columba Marmión. Saber, gustar, conocer. Más o menos nuestra existencia nos aplaca un poco con algunos bienes, pero tú quieres saber esto y ya tienes algo que ya sabes
y antes no. Y quieres gustar esto, ya lo posees y ya lo saboreas, antes no. Y luego quieres un deseo infinito de dicha. Bueno, pues con la muerte, el alma es lanzada a una hambre infinita de Dios, pero de Dios ganado o de Dios perdido. Así lo explica Columba Marmión. Con la muerte soy lanzado a un hambre infinita de Dios, pero de Dios ganado o de Dios perdido. El corazón del condenado, dice Columba Marmión, es la morada del odio. Odia a Dios, odia a sus semejantes, se odia a sí mismo en el triunfo de la rebelión. La conversión hacia las criaturas no le permite gozar de nada más que de su nada, despojada de todo. Qué tremendo, pero qué realidad, porque la doctrina de la Iglesia nos dice esto con fuerza y hay que creerlo con firmeza. Tenemos que pensar, oye, la misa, mi oración, mi apostolado, ¿de qué calidad tienen que ser todos esos momentos? Sobre todo la misa, la celebración eucarística, cuando le presto todo a Cristo, yo como sacerdote, para que Él realice el gran milagro. Te pido por todos aquellos que van a morir, a lo mejor me toca a mí también ahora, por todos los que se podrían condenar, para que no se condenen, que sean arrojados a la eternidad con un hambre infinita de Dios, pero de Dios ganado. Recuerdo que un sacerdote estupendo, muy ejemplar, que hizo grandes apostolados en México, decía que siempre es necesario tener unos 5 minutos antes de la misa para tomar en el corazón las actitudes de Cristo, decía el padre Carlos Mora. Cristo crucificado sabía que quería salvar a las almas, sabía dónde quería llevarlas. Y así tenemos que ser nosotros. Si eres sacerdote, antes de celebrar la misa; si eres religioso, al ofrecer la misa; si eres seglar, con toda tu oración ofreciendo también la misa para que todos se salven. Y tenemos que ser conscientes de que depende de nuestra oración que otras personas se libren de ese estado de infierno, pero requiere nuestra intención. Tenemos que rezar por ellos, podemos afectar su eternidad. Bueno, hay otro aspecto de la pena que este es el esencial, este es el más importante, que tenemos que pedirle a Dios: Señor, yo no quiero ir al infierno, pero tampoco quiero que nadie más vaya. Yo quiero dedicar tiempo de mi vida para que nadie más vaya. Aquí tienes esta oración, aquí tienes esta misa, aquí tienes este sacrificio. Pero es verdad que hay otro aspecto de la pena eterna, que no se refiere ya al Dios perdido, que también nos debe impresionar. Porque dice la Sagrada Escritura que ahí seremos entregados, si esa va a ser nuestra situación, al poder de los demonios. Son perversos, a fondo. Y en la tierra los conocemos porque tenemos ese roce con ellos en las tentaciones, pero están encadenados. La Sagrada Escritura los describe como seres temibles, leones rugientes. Y si el condenado es un cristiano que ha tenido todo en bandeja, un sacerdote, un religioso, un consagrado, los demonios lo hacen objeto de su rabia por toda la eternidad. Pero no considerar el infierno, aunque uno dice, bueno, a ver, ¿qué estamos diciendo? ¿Estamos en la Edad Media o qué? No. No considerar el infierno en realidad sería no considerar con seriedad el amor del Padre que entrega a su Hijo. Esto es tremendo. Para saber lo que es el infierno, hay que preguntarle a quien lo conoce y a quien se ofreció voluntariamente en la cruz para librarme de él. Existe, ese estado existe como una posibilidad real para nuestra vida. Y esta realidad nos hace ver el pecado como un acto tremendo, magnífico por una parte, tremendo por otra, de nuestra libertad. Porque yo, con mi libertad, con mi pecado, con el uso malo de mi libertad, puedo autoexcluirme definitivamente de la comunión con Dios. Del infierno afirmamos su existencia y su eternidad. Pero
hay que dejar claro que Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Se requiere un rechazo voluntario de Dios. Se requiere perseverar hasta el final en ese rechazo voluntario de Dios. Mirad la carta a los Filipenses, el capítulo 2, 12, y se presenta como modelo de lo drástico de la separación de Dios. El infierno no se puede hacer un solo acto de amor, y este misterio es insondable. Hay que entender, hay que ahondar, hay que sentir lo que es el amor para saber lo que pierdo. Darse, entregarse, es maravilloso, pero el que no vence su egocentrismo comienza a saborear ya lo que es el infierno. El que tiene el egoísmo, el que vive en el egoísmo, el que rechaza a Jesús en su vida, ¿cómo sufre? ¿Cómo sufre? ¿Cuánto sufre? ¿Y cómo voy a permitir yo esto en mi vida? ¿Cómo voy a permitir yo la responsabilidad de perder a Dios? Buscamos de todo corazón en esta meditación que crezca en mí ese temor de Dios. Si el amor que tengo no es suficiente para apartarme del pecado, al menos por temor y las penas del infierno, sentirme más impulsado a amar. La soledad total, la soledad irrevocable, pues, oye, prefiero el amor al prójimo que esto. La consecuencia del egoísmo es el remordimiento de no haber amado. La pena de la insolidaridad y del odio no la quiero. Mejor instaurar en mí el reino del amor. El rechazo de Dios hacia mí, de Dios amor, de la fuente del amor. No. Tenemos que imaginarnos por un momento sentir ese apartarme definitivamente de Dios. Como mostrando la realidad. No es que Dios te señale y te lo diga, sino que está ahí, se va a hacer evidente, se va a hacer patente. No has querido amarme, no quieres amarme. No te voy a forzar a entrar aquí en este grupo si no quieres estar, en esta situación y en este estado si no quieres estar. Así que vamos a orientar ante esta realidad, ante esta posibilidad, que Dios nos libre a todos de ella. Pero sí vamos a buscar de manera especial el cielo para todos. Para mí, en primer lugar, pero también para todos. Señor, que nadie entre en esa cueva de odio. Que nadie entre allí gracias a mi oración, que voy a hacer todos los días por esto también. Que nadie se aparte de ti gracias a mi trabajo apostólico. Señor, te ofrezco todo lo que vivo, cualquier aspecto de mi vida, para que nadie vaya al infierno. Ayúdame a mirarte a ti en la cruz. Y todo este esfuerzo tan tremendo que has hecho para cerrar las puertas del infierno, te suplico que permanezcan cerradas. Te lo suplico con toda la fuerza de mi corazón, con todos los deseos de mi alma, y te suplico que permanezcan cerradas para todos los hombres. Señor, llévanos a todos al cielo. Aléjanos de las puertas del infierno.